Entonces, vamos a empezar el curso de ecuaciones diferenciales para ingeniería y vamos a ver lo que son las ecuaciones diferenciales y tratar de llegar a variables separadas. ¿Qué cosa es una ecuación diferencial ordinaria? Por eso se habla de una EDO. Va a corresponder a una identidad, es decir, una ecuación que tenga una igualdad, ¿cierto? Donde la incógnita va a ser una función de una sola variable real. Ya. Aquí es una sola variable real, escondida por una operación derivada. Entonces va a haber una función incógnita y va a haber una derivada también con respecto a ella. Y su estudio nace, el estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias nace en diversos modelos propuestos por casi todas las disciplinas del conocimiento. Por ejemplo, en la ingeniería, en la ciencia en general, como en física, en química, en biología, en economía, en ciencias sociales. Todas ellas tienen una cierta característica que uno lo puede modelar matemáticamente, y si hay una cierta variación de velocidad, de posición, ¿cierto? Y a ver que haya una dinámica, esa ecuación que me va a modelar el comportamiento que quiero estudiar, va a haber una derivada y por lo tanto va a ser una ecuación diferencial. Esa es la idea. Entonces, la formulación matemática para un modelo es la siguiente. Vamos a considerar una función incógnita y de x, donde x es la variable independiente e y es la función incógnita, o la variable dependiente, ¿cierto? Entonces, explicitando su dependencia, vamos a escribir y de x. Entonces, una EDO es una ecuación que se puede escribir así. ¿Ya? Por un lado tengo una función que va a depender de dos variables, x e y, ¿cierto? En este caso, esta función x e y son variables independientes entre sí, ¿cierto? Pero podemos pensar que el y depende de x, ¿cierto? Entonces, x e y, donde y depende de x, entonces esta es una función en estricto rigor de una variable, pero lo podemos pensar en estas dos, x e y. Y se va a hacer igual a y', o sea, y la derivada de y con respecto a x. Y este x va a pertenecer a un cierto intervalo y, donde y es el intervalo definido para que esté bien definida la ecuación diferencial. Ya, donde está todo bien claro lo que pasa, así que ese va a ser el intervalo y. Esta función f, esa función Profesora, f, ¿sí? este archivo que está mostrando igual, ¿lo va a ir subiendo a alguna plataforma o ya está arriba? Está en el loop virtual. Ah, ok. Sí, Gracias. ya. F va a ser una función conocida, ¿ya? F es una función conocida y esta función de dos variables es adecuada y determina lo que se conoce como el campo de pendientes. Claro, ¿por qué van a ser campos dependientes? Porque acuérdense que la derivada, el y', en realidad es un dy de x, ¿cierto? Que uno lo piensa, como lo habíamos visto en cálculo 1, cálculo 2, donde ven la derivada. Esto es la pendiente, ¿cierto? De una cierta recta. Uno lo puede asociar. Entonces, por eso, esta de aquí es el campo de pendientes que va a depender con respecto al eje X. Entonces, la tarea básica del curso es tratar de resolver las ecuaciones diferenciales que vamos a conocer, ¿cierto? Por el momento, este tipo de ecuaciones diferenciales van a ser del tipo ordinarias. Es decir, y en este caso, diferenciales ordinarias de primer orden. Ya es por lo menos la unidad 1. Bueno, la primera estrategia para poder encontrar, nosotros teníamos y' es igual a f de x, y, ¿cierto? Entonces uno lo que puede hacer de inmediato
es tratar de despejar el y, ¿cierto? En este caso, como tiene derivada. Bueno, y una forma de despejarlo es integrar a ambos lados. Si yo integro la derivada, ¿cierto? Por el teorema fundamental del cálculo, va a ser y la integral de f de x va a ser la integral de f de x, que va a estar asociada a eso. ¿Cuál es el problema de esta integral? Bueno, fíjense que si uno olvida esta parte, a ver, le ponemos, si olvidamos esto que el y depende de x, vamos a borrarlo por un momento. Yo voy a decir, mira, tengo una integral que voy a integrar con respecto a x y tiene dos variables, ¿cierto? Y voy a integrar con respecto a una de ellas. Esto está medio raro, por el momento no sé integrar eso, ¿cierto? Pero yo digo, bueno, son dos variables, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque el y depende de x. Entonces, si yo conozco cuánto vale el y, yo sé que va a ser algo que depende de x, y en realidad me va a quedar una función que solo depende de x, ¿cierto? Y ahí yo puedo integrar y encontrar el resultado, que va a ser una antiderivada, ¿cierto? Una y de integral. No, pero habíamos puesto ahí de intervalo. A ver, ya sé. La antiderivada la voy a poner f de x, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de esto? Es que nosotros en realidad no conocemos ni el y, estamos despejando y saber cuánto vale el y. Entonces no sé cuánto vale este y. Y por lo tanto calcular esta integral no me va a dar el resultado. No me da ese resultado, ¿cierto? Porque no sé cuánto vale esto y no lo puedo despejar para que me quede solo en función de x. Así que aunque sea una estrategia que es más o menos lógica de hacer, si tenemos una derivada integral para resolver, me va a quedar dentro del f la función y, que es la incógnita que quiero encontrar. Entonces, en la mayoría de los casos, va a ser muy difícil encontrar el resultado de esta integral. Así que esa no es una forma óptima de resolver la ecuación diferencial. Entonces podemos tener varias observaciones al respecto. Por ejemplo, que no hay un método general para resolver una ecuación diferencial de primer orden, de la forma dada anteriormente, ni tampoco todos los otros tipos de la GDO que vamos a ver en este curso. Es decir, no hay una formulita así que me resuelva todas las ecuaciones diferenciales. No, hay que empezar a ver caso a caso, de qué características tiene la solución, qué características tiene la función asociada, para poder encontrar las soluciones que yo voy a querer. Otra observación dice que son muy pocas las ecuaciones que tienen un método robusto de resolución. Y esto dependerá de la forma particular y las propiedades del campo dependiente f que determina la ecuación. O sea, todo depende, acuérdense que mi ecuación diferencial es y' igual a f de x, y. ¿Ya? Y a esto de aquí se le llama campo dependiente. Entonces, depende de las características de esta función f, ¿cierto? Voy a saber si puedo resolver la ecuación diferencial o no. ¿Ya? Y habla de que en realidad son muy pocas. En estricto rigor, todas las soluciones que vamos a ver en el curso tienen solución. Así que en realidad decir que son muy pocas, se van a dar cuenta de que al final van a decir somos expertos en resolver ecuaciones porque sabemos resolver todo este tipo de ecuaciones. Pero si uno lo ve en el mundo de todas las ecuaciones diferenciales, esa cantidad que estudiamos en realidad aún sigue siendo pocas. Aunque hayamos estudiado bastantes, para nuestro parecer. ¿Ya? Pero son casos bien particulares, que es lo que vamos a ver. Y en esta primera parte del curso nos concentraremos en describir los casos en que sí sabemos resolver la ecuación diferencial dada, de manera que podemos decir quién será o quién es la función y de x. Esa es como la idea del curso. Vamos a tratar de resolver las ecuaciones diferenciales. En esta parte, que es la primera parte, mis ecuaciones diferenciales van a estar dadas de esta forma.
¿ya? Y vaya a querer encontrar soluciones a ese tipo de ecuaciones. Bueno, entonces una forma de encontrarlo es lo que se llama de variables separables. ¿Qué quiere decir variables separables? Es la forma más simple de resolver una ecuación de primer orden, y lo que va a hacer es que voy a tomar la función, o sea, no la voy a tomar, voy a poder encontrar soluciones y se las vamos a llamar de variables separables cuando mi función f de x, y, que en este caso fíjense es una función que depende de dos variables, x e y, en realidad es una multiplicación de dos funciones que una depende de x y la otra depende de y. Ya hay una multiplicación de ellas dos. Es decir, están separadas las variables con respecto a esas dos funciones, donde g y h son funciones dadas definidas cada una en ciertos intervalos. Por ejemplo, ¿qué va a ser una de tipo variable separable? Bueno, fíjense que, bueno, la más fácil, x por y, ¿cierto? Esta es de variable separable, que tengo una función que va a ser la identidad y tengo otra función que va a ser la identidad y está multiplicada. Así que esa es del tipo que yo quiero. ¿Cuál otra va a ser del tipo que yo quiero? Bueno, por ejemplo, logaritmo natural de x cuadrado más 2, por ejemplo, partido por seno de. Estoy dando ejemplos así a la chunte, no sé si tienen solución, no sé, nada. ¿Por qué esto? Me van a decir, ah, pero ese no, porque es una división, ¿cierto? Bueno, acuérdense que una división es una multiplicación en sí. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir eso multiplicado por 1 partido por seno de y. Entonces tengo una función que depende solo de x y tengo otra función que depende solo de y. ¿Ya? Así que también es de la forma de variables separadas. Y así sucesivamente, ¿ya? O sea, todas funciones que tengo una cierta función que depende solo de una variable y tengo otra función que depende de la otra, entonces sí va a ser de esa forma. ¿Qué cosa no va a ser? A ver, para que quede más claro. Bueno, f de x, y no va a ser de la forma, por ejemplo, x más y. Esa, no hay, ah, no, esa sí es. Perdón. X por y. Eso sí no es. ¿Por qué la otra sí era? Me las voy a poner aquí en verde al lado de acá porque es f de x, y es exponencial de x más y, dije, ¿cierto? Pero por la propiedad del exponencial de x por exponencial de y. Y ahí tengo en la multiplicación una función que depende de x y una función que depende de y. Así que sí es. Pero en el caso del rojo, ¿cierto? No tengo cómo hacer que sea una multiplicación de las dos. Porque a lo más, si yo lo quiero separar, esto va a ser igual al exponencial de x elevado a y. Y tampoco es multiplicación, está elevado. Así que en este caso no sería. ¿Ya? Así que, bueno, todas las funciones que sean del tipo verde, que sea la multiplicación de dos funciones, que una depende de x y la otra depende solo de y, vamos a considerar, ¿ya? Para que sean de tipo separación de variables. Veamos con un ejemplo. Dice, considere la ecuación y' es igual a 3x cuadrado más y. Bueno, fíjense que sí es de variable separable porque aquí tengo con respecto solo a x y de acá tengo mi función que depende solo de y. ¿Ya? Entonces tengo que g es x cuadrado y el h es y. Así que es de variable separable. Ahora la pregunta es cómo resolverlo, ¿cierto? Bueno, el método de resolución, bueno, aquí está como bien, muy claro todo. Lo vamos a hacer nosotros acá. Bueno,
¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a tener que y' es igual a 3x cuadrado y. Entonces lo que vamos a hacer es separar las variables. Entonces voy a pasar este y hacia el otro lado que también tiene y. Entonces me queda y', como está multiplicando, pasa dividiendo, es igual a 3x cuadrado. ¿Ya? Y ahora vamos a integrar. Vamos a poner integrando. Pero un integrando medio raro, esto sí. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a integrar el y' partido por y, ¿cierto? Ah, ya, pero voy a integrar con respecto a x. Y acá voy a integrar con respecto a x también. Pero aquí yo puedo hacer un cambio de variable, porque en realidad esto es y. Acuérdense que el y depende de x, ¿cierto? Y entonces el y' va a ser igual a y' de x. Ah, perdón. Voy a poner el de la diferencial de y es y' de x. Entonces, en realidad, esto de aquí va a ser igual a di partido por y. Porque el y depende de x, ¿cierto? Podemos hacer un cambio variable. Y entonces, si yo hago la diferencial con respecto a y, si yo digo esto con respecto a y es 1, me queda la diferencial de y. Y a este lado me va a quedar y', ¿cierto? Como depende de x, va a ser y' con respecto a la derivada con respecto a x, va a ser de x. Entonces esa integral me queda así, y a este otro lado me queda 3 la integral de x cuadrado de x. ¿Cuánto vale la integral de la izquierda? Es logaritmo natural de y, ¿cierto? ¿Cuánto vale la integral de la derecha? 3x al cubo tercios. Más nuestra famosa constante c. Se me van los 3 y me queda entonces... El i puede ser cualquier valor, pero en la definición del logaritmo los valores tienen que ser positivos, por eso le puse valor absoluto. Aplicando exponencial, esto me va a quedar i es igual a la exponencial de x al cubo más c. ¿Cierto? Y esto es una de las cosas diferentes que vamos a tener aquí, en lo siguiente. X al cubo más c, ¿cierto? Pero en realidad esto es exponencial de x al cubo por exponencial de c, ¿cierto? Propiedad del exponencial es eso. ¿Qué cosa es exponencial de c? Si c es una constante, ¿cierto? Exponencial de c va a ser nuevamente una constante. Entonces, y va a ser igual. Los cuadritos grandes no me gustan. Espérenme. Y va a ser, entonces, exponencial de x cubo por una constante c. Bueno, y una constante c y exponencial de c también es constante, así que le voy a poner c. Así que en realidad el resultado es c por exponencial de x cubo. No le voy a poner C1, C2, porque al final son constantes. Estas dos son constantes. Obviamente no es la misma, ¿cierto? Pero para nuestro caso es constante y no es una función, y eso es lo que nos va a importar. Entonces a todas las constantes las se llama C, a no ser que sea estrictamente necesario identificar dos constantes separadas. ¿Ya? Eso es como lo primero que uno hace, algo un poquito diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, mi solución es esta. El valor absoluto de y es igual a c por la exponencial de x cubo. Bueno, el problema es que yo quiero y, no el valor absoluto. Entonces, aquí yo puedo decir que i1 va a ser igual
Ah, si 1 es positivo, me queda c exponencial x cubo. Y si el y es negativo, va a ser menos c por la exponencial de x al cubo. ¿Cierto? Bueno, vamos a ver qué dice exactamente lo siguiente, porque ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí se separan las variables, como habíamos dicho, ¿cierto? ¿Por qué no me pesca? Se me queda de esta forma. ¿Ya? A esta expresión se le denomina una solución general de la ecuación diferencial. Y la expresión en la expresión de la solución general de una EDO de primer orden siempre aparece una constante indeterminada. Ah, ya. Bueno, entonces ahora, porque podríamos hacer también, es considerar, nosotros teníamos que y era igual a c por exponencial de 3x. ¿Ya? Esa es nuestra solución general de la EDO. Pero podemos encontrar una solución particular, considerando una condición inicial del problema. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que antes, al inicio del problema, podemos decir, encuentre la solución de la ecuación diferencial tal que pase algo. Es decir, para cuando x vale 1, y vale 2, por ejemplo. Esa es una condición inicial del problema porque estoy tomando valores iniciales, un valor de inicio, ¿cierto? Y me da un valor numérico. Y entonces lo que voy a hacer es tomar mi solución, ¿cierto? Y puedo decir, ¿cuándo pasa esto? Bueno, fíjense que el 1 es positivo y la solución es positiva, así que en realidad me va a quedar que y de 1 es igual a 2, ¿cierto? Entonces el i de 1 es bueno, es así en estricto rigor, ¿cierto? Pero el 2 positivo, así que uno puede sacar el valor absoluto. Eso es lo que quiero decir. Y me va a quedar 2. Y 2 tiene que ser igual a c por la exponencial de 3 por 1. ¿Cierto? Y entonces esto me va a quedar que, entonces me queda que 2 es igual a c por la exponencial de 3. Entonces c vale 2 por la exponencial de menos 3. Entonces le encontré un valor específico a mi constante c. Entonces, y de x va a ser igual a 2 exponencial de menos 3 por exponencial de 3x. Es decir, y de x es igual a 2 por exponencial de 3x menos 3. Y esa es la solución de la... Esa es la solución de la ecuación diferencial con este problema de valor inicial, de condición inicial. Entonces, es decir, sabemos que el gráfico de la función y pasa por 1,2. Aquí hay un error, es 1,2. Ya, eso es lo que está diciendo la condición inicial. La solución va a pasar por ese punto y entonces puedo encontrar la ecuación o la función particular del problema. Profe, ¿Sí? una pregunta. En el caso del el Euler elevado a x, ¿es 3x o x al cubo? Ah, me equivoqué, muchas gracias. Sí. No sé por qué bajé el 3. Es x al cubo. Entonces tengo todo malo. Me queda 1 al cubo. Entonces me queda
elevado a menos 1. Ese. Gracias por la observación. 3x menos 1. Ahí sí. Claro que es 1 elevado a 3, así que es 1. Así que me queda así. Bueno, fíjense que aquí está el resultado. El mismo que tenemos ahí, ¿cierto? Y se verifica que la expresión para i encontrada en la ecuación esta es solución del problema de valor inicial. El intervalo de definición de la solución del problema de valor inicial va a ser todo R. Porque acuérdense que dijimos que esto va a ser una solución, ¿cierto? Pero tenemos que analizar también dónde va a estar definida el X. ¿El X pertenece a qué? Bueno, fíjense que aquí es exponencial y la función exponencial está definida en todos los reales. No se indetermina nunca, así que esto, mi intervalo de solución va a ser todos los reales. Es importante encontrar la solución y el intervalo de definición, que en este caso van a ser todos los reales. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar ahora? ¿Qué es lo que hemos visto? El problema de valor inicial se presenta en conjunto una DO y una condición inicial. Estas dos cosas van juntas. Aquí está la ecuación diferencial y aquí está la condición inicial. Y todo este sistema se llama PBI, que es problema de valor inicial. Por eso es PDI, problema de valor inicial. Este problema de valor inicial tiene ciertas características muy interesantes, ¿cierto? Porque en primer lugar vamos a analizar lo que tenemos aquí. Fíjense que esta función f que está aquí es el campo pendiente, ¿cierto? Y va a estar definido, tengo dos variables, x e y, entonces está definido en el y, que es el intervalo de definición del x, y un cierto conjunto A que va a estar asociado el valor de I. Y A son subconjuntos de R, son intervalos que definen el campo, definen el dominio del campo de pendientes, así que son dos intervalos en los reales, tal que X0 va a pertenecer a I y sub 0 pertenece a A. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esté bien definida mi condición inicial. Entonces el problema de valor inicial del ejemplo anterior se podría escribir así. Son todos los I' igual a 3x cuadrado por I, ¿cierto? Donde I de 1 es igual a 2, ¿cierto? Y el X, nuestro intervalo I ahora es todos los reales. Y los puntos que están asociados a la Y, ¿cierto? Al I, también son los reales, así que en este caso A e I son todos los reales. Lo importante de acá, fíjense que nosotros habíamos encontrado la solución general de la ecuación diferencial sin condiciones iniciales y me da un C, ¿cierto? Me daba que I' es igual a C por la exponencial de X cubo. Pero C es cualquiera, es X que pertenece a los reales y C que pertenece a los reales. Entonces aquí voy a tener X variando los reales, así que voy a tener una función, ¿cierto? Pero si yo hago C variando los reales, ¿qué voy a tener? No es una única solución, sino voy a tener infinitas soluciones. Entonces uno habla de que esto es una familia de soluciones. ¿Ya? Es una familia de soluciones porque el C va a ir variando. Es decir, me equivoqué aquí, esto es I solita sin I'. Claro, porque si el C vale 0, puedo asegurar de que el 0 es solución. Puedo asegurar si el C vale 1 también es solución, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pero dando una condición inicial, voy a restringir el valor de C.
¿ya? Y lo restrinjo al caso que encontramos anteriormente, ¿ya? Que es que c es igual a 2 por exponencial de menos 1. Así que esta es la única función que satisface la ecuación diferencial y además cumple que i de 1 es igual a 2. Así que en realidad para un problema de valor inicial de esta forma voy a encontrar una única solución. En cambio, para una ecuación diferencial sin condición inicial puedo encontrar una familia de soluciones. ¿Ya? Eso es como lo primero que podemos pensar. Bueno, esta otra. ¿Qué podemos decir de esta? Fíjense que es la misma ecuación diferencial. Es decir, yo ya sé cuál es mi solución. I de x es igual a c por la exponencial de x cubo. ¿Ya? Pero como tiene esta condición inicial, va a ir cambiando. Si considero la condición inicial, entonces me queda menos 2 es igual a c por la exponencial de 1 al cubo. Es decir, menos 2 por... No. Es decir, c es igual a menos 2 por exponencial de menos 1. ¿Ya? Entonces, si c vale esto, entonces i de x va a ser igual a menos 2 por la exponencial de x al cubo menos 1. Y fíjense que esta es otra solución de la anterior. Anteriormente teníamos 2, ¿cierto? 2 exponencial de x al cubo menos 1 y ahora tengo menos 2. Así que mi función sería otra. Sería otra. Y entonces tengo que, fíjense que mi intervalo de solución en este caso es exactamente parecido al otro, así que serían todos los reales. Entonces es otra solución. Si tengo otra condición inicial, es otra función la que satisface. ¿Qué pasaría en este caso ahora? Si i de 1 es igual a 0. Bueno, acuérdense que esta es solución. La solución es i de x es igual a c por x al cubo, ¿cierto? ¿No sería todo cero, profe? ¿O sí? Exponencial. Ahí vamos a ver. Entonces, si vale 0, el i de 1, entonces sería c por la exponencial de 1 al cubo. Es decir, esto es distinto de 0, así que la única condición es que c vale 0, ¿cierto? Bueno, pero si c vale 0, ¿qué pasa con la función? Es que aquí de x es igual a 0 por la exponencial, es decir, 0. Entonces, tengo que la solución es la solución nula. Pero el problema es que si es 0, si el i vale 0, al desarrollar la ecuación, ¿cierto? Para encontrar la solución, lo primero que hicimos fue que i' dividido por i es igual a 3x cuadrado. Pero si la solución al final es 0, entonces estamos dividiendo por 0. Entonces la idea es que el i tiene que ser distinto de 0 para poder encontrar este tipo de soluciones. Entonces aquí hay una disyuntiva. ¿Se está claro? ¿Cierto? Porque, bueno, nosotros resolvimos la ecuación, pero siempre pensando de que lo podemos resolver como antes. Y como antes, bueno, lo que escribí recién, pero ¿dónde está? Acá. Al resolver la ecuación diferencial, dividimos por i. Y al dividir por i, nosotros estamos
implícitamente estamos pensando que el i tiene que ser distinto de 0 para poder dividir y continuar en nuestro resultado. Y fíjense que acá lo único que nos dio es que el i vale 0. Entonces en realidad no podemos hacerlo de esa forma. Decir que i es distinto de 0 y que el resultado me dé 0 no funciona, ¿cierto? Entonces eso se llaman estados estacionarios. Los estados estacionarios son cuando se hace 0 esta función. En algún punto, en algún valor del i, se hace 0. Y entonces estos valores uno los escribe, también va a satisfacer la ecuación diferencial, pero los separa de la otra solución general. Dice, el nombre de estado estacionario es una solución que no va a cambiar con respecto a la variable independiente, o sea, queda fija con respecto a la variable independiente. O bien en este caso i de x igual a 0, sin importar el valor de x, siempre la función i va a ser 0. Aunque parece medio redundante y poco interesante, es todo lo contrario. Dice, muchos modelos en ciencia se interesan en este tipo de soluciones, pues van a representar el estado de equilibrio del sistema estudiado. Si así es muy caótico, uno quiere saber cuándo se estabiliza, y eso está en el estado estacionario del sistema. Así que es bastante importante encontrar sus estados estacionarios. Y entonces, en este caso, i de x igual a 0 va a ser un estado estacionario. ¿Y cómo lo vamos a despejar y cómo lo vamos a resolver? Bueno, vemos cuando, como vamos a dividir por i, ¿cierto? Cuando esto se hace 0. En este caso se hace 0 cuando el i vale 0. Así que ese es un estado estacionario y podemos encontrar de inmediato una solución. Y va a ser esa, sin resolver la ecuación diferencial. Ya, eso, me pasé 3 minutos. Bueno, aquí yo había dejado ciertos ejercicios, pero podría quedar de tarea para que lo puedan hacer si quieren. La idea es encuentren los estados estacionarios. Ah, mire, podemos hacer el primero. ¿Cuál sería el estado estacionario de este? 1. 1, ¿no? Claro, Igual, porque si vamos a dividir por i, ¿cierto? Entonces i igual a 1 sería el estado estacionario. Exacto. Y ahí uno puede revisar y verificar los demás. Muy bien. Ya, nos dejamos hasta aquí hoy día. Nos vemos mañana, ¿cierto? A las 9. Mañana es a la misma hora, es a las 9:40. Ya, que estén bien. Chau. Chao, profe. profe, cuídate, Chao, que la profe. bien. Gracias igual. Chau.